Los perros son los mejores amigos de los seres humanos. Por ellos se puede confiar ciegamente, pues ellos de alguna forma nos sacan una dulce sonrisa cuando estamos tristes o si pasamos por un mal momento. Son los únicos que son capaces de quedarse cuando todos se van. Pero, así como son una buena compañía, también son muy buenos protectores. Antonio había quedado solo luego de la muerte de su esposa con 63 años, una edad avanzada, y la pena de su reciente pérdida hicieron que la salud de Antonio poco a poco se vaya deteriorando. El médico a cargo de su caso le recetó muchos medicamentos para la ansiedad que estaba padeciendo. Sin embargo, no había resultado alguno. La soledad había llegado a la vida de Antonio, a pesar que durante su vida había hecho las cosas bien con todas las personas que conoció en su trayecto, pero al parecer la vida le tendría otro destino para él. El médico que llevaba su caso, en una de sus visitas, le dio una alternativa para salir de la depresión, por la que tanto estaba sufriendo. Al parecer mudarse sería la única opción para aquel anciano. Sin embargo, él no tenía los recursos necesarios para hacerlo. La pensión que recibía mensualmente era buena, pero no tanto como para obtener una nueva casa. Sin embargo, una de sus vecinas, al ver la soledad y conocer por lo que Antonio estaba pasando, fue en busca de él para contarle lo que ella también había pasado. Pero entre sus brazos cargaba a un pequeño cachorro de raza labrador. La intención de ella era regalárselo para que lo acompañe y así termine con esa terrible enfermedad que día a día aqueja a muchas personas, llamada ansiedad. Al llegar a casa de Antonio, su vecina llamada Esperanza pudo ver que la puerta principal de su casa estaba abierta y parecía que no había señales de haber sido forzada. Llamó 3 veces para ver si había alguien, pero nadie contestó. Con temor, entró lentamente y mientras caminaba, un fuerte silencio yacía en toda la casa, hasta que de repente al llegar a la sala, Antonio estaba tirado en el suelo. Al parecer había sufrido un ataque al corazón, dejándolo en estado inconsciente. Esperanza salió como pudo con el cachorro entre sus brazos y llamó de inmediato a la ambulancia, pero nadie atendía las llamadas. Luego de insistir, una joven señorita atendió su llamada. Esperanza, muy asustada, le dijo todo lo que estaba pasando, y tras 5 minutos de espera, una ambulancia había llegado para auxiliar a Antonio. Ya en el hospital, vieron que aquel hombre no tenía lesiones graves, pero que no entendían el por qué le había dado un paro cardíaco. En sus exámenes médicos decía que todo estaba bien. Esperanza, al saber de la ansiedad que Antonio padecía, le contó que tal vez sea esa la razón del por qué él se había desmayado, y el doctor a cargo finalmente había entendido por qué. Veo que es una buena vecina. Si usted no lo hubiese encontrado, lamentablemente, él ya no estaría con nosotros, dijo el médico. Esperanza sintió mucha pena que Antonio se ha quedado solo a pesar de haber tenido 2 hijos, y esperó allí hasta que él despertó. Al abrir los ojos, un cachorrito estaba frente a sus ojos, lamiéndole la cara como muestra de su cariño. Antonio, sonriendo, dijo: ¿De quién es este perrito? Esperanza, sentada en la banca a su costado, le respondió: Es suyo, don Antonio. ¿En serio?, contestó muy contento, y afirmando con la cabeza. Esperanza comenzó a contarle lo que había pasado. Luego del gran susto, ambos regresaron a casa. El pequeño cachorro labrador, al parecer, se le veía muy contento con su nueva casa. Empezó recorriendo la sala, luego la cocina, siguió el baño y por último su cuarto. El rostro y los ánimos de Antonio habían cambiado completamente. Esperanza vio ese cambio y sintió un gran alivio, por lo que ya más tranquila decidió marcharse a su casa, sin pensar que años más tarde ocurriría algo escalofriante. Brandon era el nombre que Antonio le había puesto a su perro. Habían pasado 10 meses y aquel animal había crecido considerablemente, por lo que pensó que tal vez ya era hora de empezar a llevarlo a un centro de adiestramiento para perros, para que lo pueda ayudar en caso él lo requiriera. Brandon era un perro muy noble, y debido a eso pudo aprender fácilmente lo que su entrenador le empezó a enseñar. Aquel adiestramiento duró aproximadamente 3 meses.
lo que normalmente les cuesta el doble hacerlo, pero la habilidad que tenía aquel animal era sorprendente, por lo que al finalizar, Brandon pudo regresar con su amigo, que lo esperaba con muchas ansias y felicidad. Antonio, a pesar de tener 64 años, volvió a sonreír y a jugar como si de un joven adolescente se tratase. La compañía de Brandon le había hecho un bien, hasta que nadie sabía que Antonio en su casa tenía una puerta que se dirigía hacia un sótano que había cerrado hace años, debido a que nadie lo utilizaba. Aquel sótano tenía una salida por la parte trasera que también estaba cerrada, de igual manera, y que estaba oculto por algunos arbustos, y todo comenzaría en ese momento. La comida en su refrigerador empezó a desaparecer de la nada. Antonio al comienzo pensaba que tal vez aquellas cosas las había acabado, pero luego de ciertos días pudo ver que no era así. Su perro empezó a comportarse un poco extraño dentro de su casa, sobre todo cuando se paraba frente a la puerta que llevaba hacia el sótano. Sin embargo, de momento a otro por las noches comenzó a ladrar sin motivo alguno, hasta que un viernes por la noche su perro, él al verlo ladrar nuevamente, decidió ver qué estaba pasando. Antonio, extrañado, miró la puerta y pudo ver que la manija de la chapa había sido forzada. Como toda persona, el miedo le invadió, pues pensó que un ladrón había entrado a robar, y con una linterna en mano decidió bajar, sin pensar que lo que encontraría sería escalofriante. Mientras bajaba, Brandon, su perro, no dejaba de ladrar, y mientras más bajaba Antonio, más fuerte ladraba este. Con la linterna miraba lo que había alrededor, pero no había nada ni nadie. Empezó a indagar por todo el lugar, hasta que su perro bajó rápidamente y fue corriendo directamente hacia un viejo ropero de madera que estaba cubierto con una sábana blanca, muy empolvada, que se encontraba cerca a la puerta trasera de la casa. Se notaba que nadie había limpiado ahí durante años. Antonio fue hacia donde su perro indicaba y sacó aquella sábana. La puerta de aquel ropero estaba entreabierta y Brandon empezó a ladrar nuevamente. Antonio, con mucho miedo, decide abrir las puertas de par en par, y al hacerlo, una bella jovencita de aproximadamente 20 años, con una ropa sucia y rota, estaba sentada allí. Él se sorprendió, pues nunca imaginó lo que encontraría. La ayudó a salir y le preguntó su nombre. Ella, muy temerosa, no le respondió, pero luego de la insistencia de Antonio, dijo: Esmeralda. Él, para no avergonzarla, no le reclamó sobre la comida que había comido durante esos días. Todo lo contrario, la invitó a subir y así saber qué había pasado con ella. Con temor, Esmeralda aceptó y Antonio le dio ropa no tan nueva, pero la intención en este caso era lo que importaba. Ella se bañó y se alistó y quedó muy bonita. Antonio le preguntó por qué había llegado de esa manera a su casa, y ella decidió contarle su historia. Sus padres habían muerto desde que era una niña y no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de ella, por lo que vivió durante mucho en la calle tratando de sobrevivir. Antonio, conmovido por ello, dijo que ella podía quedarse todo el tiempo que necesitaba, pues también le contó por lo que había pasado, y tener a alguien más en casa sería muy bueno para su salud. Su perro Brandon estaba muy contento con su presencia, y se podía notar. Esmeralda aceptó, pues sabía que Antonio necesitaba de ella, y Antonio nunca imaginó que alguien llegaría sorpresivamente para alegrar aún más su vida.